Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este evento de la noche de hoy, titulado como panel de retos en salud pública y atención en salud para la población migrante en Colombia. Este panel se da desde una iniciativa de los estudiantes de cuarto semestre de la maestría en salud pública del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, y en el marco de la situación actual del país, con el contexto de la migración desde nuestro país vecino, Venezuela, y los retos que representa para nuestro sistema de salud el poder atender a todas las personas que lo necesitan. Primero que todo, vamos a mencionar el orden del día, cómo se va a desarrollar el evento y un poco de la metodología de cómo va a funcionar nuestro panel. Primero vamos a hacer una breve presentación de nuestros panelistas. Luego vamos a tener una introducción que estará a cargo de uno de nuestros panelistas, el doctor William Robles. Vamos a tener unas preguntas orientadoras, las cuales van a estar guiadas y dirigidas a nuestros panelistas y van a tener cierto tiempo para responderlas. Luego se les seleccionarán algunas preguntas del público. En este momento, pues, le reforzamos al público que si tienen alguna pregunta, por favor la escriban en el chat y nosotros vamos a estar revisándolas y las vamos a dirigir a nuestros panelistas al final. Luego vamos a tener algunas conclusiones y un cierre del evento. Con respecto a la metodología, vamos a tener 5 expertos en la temática, que son nuestros panelistas. Se hará una introducción y una contextualización sobre la temática y vamos a tener algunas preguntas abiertas hacia los panelistas para guiar la conversación y la discusión. Cada panelista va a tener 5 minutos para resolver la primera pregunta, que ya en un momento la vamos a observar, y 3 minutos para las siguientes preguntas orientadoras. Al final se seleccionarán algunas preguntas del público y se van a orientar hacia los panelistas y se tendrá 3 minutos para dar respuesta. Al final vamos a socializar algunas conclusiones que se tomen de lo hablado en el día de hoy y se hará un cierre de la sesión con algunas palabras del doctor William Robles. Es de mencionar que al momento de las preguntas vamos a tener contabilizado el tiempo y cuando quede un minuto para responder las preguntas va a aparecer un cronómetro en la pantalla acompañado de un sonido para que nuestros panelistas tengan en cuenta que van a tener un minutico para cerrar sus ideas. Para nosotros es muy grato poder contar en la tarde del día de hoy con nuestros 5 panelistas. Es muy honorífico poder contar con la doctora Claudia Milena Cuellar Segura, médica y cirujana general, egresada de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, especializada en epidemiología del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y Universidad CES, magíster en ciencias médicas, mención en infecciones intrahospitalarias y epidemiología hospitalaria de la Universidad de Valparaíso, quien en la actualidad ocupa el cargo de subdirectora de enfermedades transmisibles de la Dirección de Promoción y Prevención en el Ministerio de Salud y Protección Social. De igual forma, para nosotros es un honor contar con la participación del doctor Julio Alberto Sáenz Beltrán, médico, egresado de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente se desempeña como asesor del despacho del viceministro de Salud Pública y Prestaciones de Servicios en el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta tarde también contamos con la valiosa presencia del doctor Andrés Felipe Cubillos Novela, odontólogo, egresado del Colegio Odontológico Colombiano, especializado en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana, máster europeo en Migraciones, Conflictos y Cohesión Social. Cuenta con un doctorado en Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad de Deusto y además cuenta con un postdoctorado de la Universidad Central de la Florida en Salud Mental en Poblaciones Migrantes. El doctor Cubillos
Cuenta con una amplia experiencia de más de 15 años en áreas relacionadas con política social, migraciones, salud pública, en el sector educativo, asesorando organismos internacionales y áreas de gobierno a nivel nacional y local. Ha sido asesor de la política de salud mental para Bogotá y es actualmente profesor del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. También agradecemos la presencia de Lidia Joana Cifuentes Martínez, enfermera egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, epidemióloga de la Universidad de Boyacá, magíster en Salud Pública de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Bolivia, y magíster también en Desarrollo Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Argentina. Cuenta con 9 años de experiencia en la implementación y coordinación de estrategias en el área de la salud pública, atención primaria en salud y políticas públicas de tipo social. Cuenta además con habilidades en investigación y gestión de proyectos y desde enero del año pasado se desempeña como gerente de proyectos del Programa de Migración y Salud de la Organización Internacional para las Migraciones en Colombia, acompañando todo el proceso de gestión, implementación y seguimiento de los procesos desarrollados desde el programa. Y cierra nuestro selecto grupo de panelistas esta tarde el doctor William Alberto Robles Fonegra, médico egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en bioética y magíster en administración de salud, especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia, en asocio con la Universidad de Columbia. Magíster en políticas y gestión de la salud en la Universidad de Bolonia, Italia, y cuenta con estudios en epidemiología y filosofía de las ciencias. Es docente de la Pontificia Universidad Javeriana y ha sido consultor internacional en el desarrollo de los sistemas de salud en los ministerios y entidades de Panamá, Honduras, Nicaragua, Brasil y Colombia. Bienvenidos todos a este importante panel. Bienvenidos sean, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Les comentamos a nuestros panelistas, por favor, si se les es posible encender su cámara en el momento que estén interviniendo. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces para comenzar con nuestro orden del día, vamos a tener el honor de escuchar algunas palabras del doctor William Alberto Robles Fonegra, uno de nuestros panelistas en esta noche, para introducirnos un poco al tema, escuchar algunas palabras y para esto tendrá 10 minutos, profesor. Muchísimas gracias. Gracias, Camilo. Me regalas... Bueno, una buena noche ya a todos. Empezamos con este panel que nos han invitado amablemente nuestros estudiantes sobre retos de salud pública y de atención para la población migrante en Colombia. Lo primero que quisiera tocar es el sentido de conmiseración que debería orientarnos las acciones hacia otros seres humanos que presentan algún tipo de dificultades o que presentan ciertas condiciones especiales frente al desarrollo de sus proyectos de vida. Dentro de eso quisiera traer dos citaciones. La primera, que es de un sociólogo polaco que sufrió toda la parte de la migración por el holocausto nazi ante el pueblo judío, pero después también tuvo otra migración producto de las luchas políticas en su país y que lo llevó a perder la nacionalidad de su país. Entonces, el doctor Zygmunt Bauman manifestaba cómo la movilidad se ha convertido
en un factor estratificador que realmente a algunos beneficia, a otros no, y construye unas jerarquías sociales, políticas, económicas y culturales. De la misma manera, las palabras de Platón, que decía precisamente que al carecer el extranjero de compañeros y parientes, es más digno de conmiseración para los hombres y los dioses, que nos habla precisamente de nuestro sistema y de nuestras responsabilidades frente a otro ser humano. La migración pues ha tenido varias épocas en la historia y prácticamente uno puede decir que ha estado de una manera conjunta con todo el desarrollo de la humanidad. Ha sido una estrategia para generar las conquistas, para generar los imperios en la antigüedad, donde se iban realmente generando pueblos con la finalidad de ampliar dominios para buscar mejores espacios también para poder vivir, para fundar asentamientos que permitieran realmente expandir un imperio, establecer un vínculo comercial y de esta manera, pues claro, ante la gran cantidad de distancias y la poca cercanía que teníamos en ese entonces, pues era importante ir estableciendo como estaciones que nos permitieran generar esos espacios de comercio. Ante la explosión demográfica, pues tuvimos otra de las grandes oportunidades de manejar las migraciones como un factor positivo y una oportunidad de subsistencia y desarrollo que nos permite precisamente llegar a generar un nuevo espacio, encontrar una nueva ubicación que nos permitía un mejor desempeño o desarrollo de nuestras labores. Lo mismo la formación de nuevas culturas que se pueden ir generando ante todo este proceso migratorio. Igualmente podemos establecer una relación de la migración en un mundo que empezó a tener la revolución industrial, donde las empresas empezaron a conquistar cada vez más y más espacios que los llevara precisamente a tener un mayor dominio comercial y una mejor relación. Por otro lado, tuvimos la posibilidad de incrementar el patrimonio, de elevar ingresos y calidad de vida, cuando en unas condiciones iniciales, en los siglos XIX, XX, no habían unas condiciones en ciertos territorios. La gente pues viajaba para poder adquirir ciertos beneficios frente a su formación, frente a su trabajo, y podían establecerse otro tipo de vínculos teniendo una sensación de progreso, ¿no? Cada vez que migrábamos desde las veredas a las capitales y así sucesivamente hacia otros países, teníamos la percepción de progresar. Dentro de un acto que es el acto de poder migrar, el destino, mirar las condiciones de origen y esas relaciones que se iban estableciendo. Entonces, ¿qué implica, por ejemplo, hoy en día dentro de un mundo global tener un alcance local? Pero hoy en día tenemos otro fenómeno muy importante que es precisamente la vulnerabilidad. La vulnerabilidad que va sintiendo una persona tanto en su lugar de origen, donde esos proyectos de vida que estaban construidos con grandes ideales, con desarrollos empresariales, con un desarrollo social, con logros, pues tiene que dejarlos atrás y ver fracturado todo su andar para llegar a una nueva realidad que no le va a imponer un mejor proyecto de vida en muchas ocasiones, sino que le va a generar un espacio de vulnerabilidad aún mayor. Y acá, ¿cómo se ve ese reconocimiento de él como un ser humano? ¿Qué es esa dignidad que se le atribuye a esta persona, que muchas veces se ve mancillada o se ve refundida, perdiendo esa característica de la diferenciación, ese valor que tenemos cada uno de los seres humanos por ser únicos, y esa dignidad ontológica humana se va diluyendo? Queda de pronto una dignidad moral o una dignidad real o adquirida si las condiciones del lugar de llegada lo permiten, y si no, también pues se va deteriorando como tal esta posibilidad de tener a flor estos elementos como tal.
impactando en puntos estratégicos como la equidad, la igualdad o la libertad. Entonces, es una diversidad que no se valora, un espacio de inclusión social que se pierde completamente, la protección como tal, el acceso a la protección, la deportación o intercambio de migrantes, pues también son elementos que amenazan también esta condición de la dignidad humana. Otro de los elementos significativos es la pérdida de los derechos. El panorama frente a la educación, la recreación, el sentido de nacionalidad, a dónde pertenezco. Lo vimos con los niños de las madres venezolanas que pasaban a Cúcuta a tener sus hijos, que quedaban unos niños que no tenían una relación de nacionalidad y que tocaba reconocerles precisamente algún marco de derechos, la vivienda, la justicia, que se considera y se va conformando de una manera diferente. Entonces esa soberanía que podría haberlo protegido en algún momento, hoy en día se puede volver como una amenaza. Una soberanía que el país receptor tiene la potestad de aceptar o no aceptar a alguien dentro de su territorio, pero que rivaliza con un Estado de derechos y que tiene precisamente cómo poder salvar a esas personas, protegerlas de un conflicto, de una violencia. Por otro lado, tendríamos la parte de la estigmatización. Una estigmatización que empieza a verse posicionada o relacionada con la corporalización de los procesos sociales. Le colocamos nombre, empezamos a atribuirle los problemas sociales a un determinado grupo humano. Un grupo humano vamos a sentir como que compite por unos recursos disponibles y que van a ser más bien enemigos nuestros, y un miedo al extranjero y al desconocido que empieza a suscitar unas relaciones que no son muy favorables. A pesar de que tenemos dentro de los objetivos de los desarrollos sostenibles, del Consenso de Montevideo, del Pacto Mundial de Migración y del Imperativo de la Igualdad, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los consensos del Pacto Mundial de Migración Segura, Ordenada y Regular y del Imperativo de la Igualdad, pues no son normas que terminen de proteger este proceso migratorio. Otro de los aspectos importantes es el síndrome de Ulises, el tener una pérdida del arraigo, el no ser nadie en una tierra de nadie. Esto nos lleva a un problema, precisamente la identidad, de la negación ante un cambio de las circunstancias, un problema de salud mental que se empieza a presentar en la población porque ve pues una serie de vulneraciones previas, pero también otras vulneraciones en el territorio donde llega. Entonces hay un duelo migratorio que puede ser transgeneracional porque se hereda a los hijos, porque perdemos esa noción del territorio. Analizado desde la familia, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia y los riesgos físicos, pues es una gran pérdida del capital de desarrollo que puede tener una comunidad. Por otro lado está la cultura y la transmisión entre generaciones. Por ahí comentaban que las diferencias culturales son en realidad biológicas, no genéticas. Sin embargo, se las atribuimos a esa raza, a ese grupo poblacional, signándolo y llevándolo precisamente a una situación más deplorable. Entonces acá tenemos algunos elementos como la alteridad, ese pasos o pasar inadvertidos, porque toca ocultarse frente a ciertas condiciones disciplinarias, la movilidad continua que tiene que hacer, el hecho mismo de esconderse y esa vulneración que encuentra en cada uno de los espacios donde va transitando. La migración como un fenómeno social total que también influye en la redefinición de género, que tiene que hacer y acontecer en otras realidades y asumir otras condiciones diferentes de los que fueron su objetivo de crianza y su cosmovisión. Un mosaico de emociones que se van generando, se tejiendo en los sueños, en la memoria, en la habilidad
para vivir en dos mundos de una manera paralela, porque parte de su mundo se queda en ese lugar de origen y tiene responsabilidades también con esa parte del mundo. Y unos rostros de la violencia que van enmarcando ese patrón cultural. Por otro lado, uno podría decir que también se ven como una amenaza biológica, como un arma biológica, porque van a traer nuevos riesgos en salud. Entonces, ¿cómo establecer y fortalecer alertas y respuestas tempranas antes de verlos como una amenaza ante un territorio? ¿Cómo fortalecer la vigilancia sanitaria nacional y descentralizada dependiendo de los sitios de acogida o de llegada de estos migrantes? Todo el sistema de vigilancia epidemiológica, el estatuto como poblaciones migrantes claves, una identificación de factores de riesgo y la portabilidad de datos sanitarios que muchas veces los coloca en riesgo. El patrón laboral, el sustento, explotación, condiciones, la jubilación, la seguridad social, toda la parte de salud laboral, calidad de vida que depende de su condición o su relación laboral, también se pierde. Y acá entonces encontramos un sentido importante de cómo se trabaja, para quién se trabaja, en qué condiciones y cómo de eso se puede entonces desmejorar la condición de una comunidad. El impacto en la economía local. Dentro de un estudio del Banco de la República vemos el impacto proyectado de la llegada de nuestros compañeros venezolanos al territorio nacional, promediado en el impacto en el Producto Interno Bruto para el país. Cómo va creciendo y cómo se va generando esto dentro de un patrón, dentro de un objetivo de una nueva nación. Finalmente, la cooperación. No podemos hacerlo solos. Una nación no puede tener ese resultado de una manera independiente, única, y poder solventar, generar ese marco de protección de los derechos. Necesitamos de las organizaciones no gubernamentales, necesitamos de los otros países, y todo esto nos lo da una política, un marco de cooperación que nos ayuda realmente a generar esta protección. Dentro del espacio de cooperación en el país, pues aquí viene precisamente cuál es dentro del grupo de ONGs cooperantes, tanto internacionales y nacionales, cómo se ha venido orientando estas acciones de cooperación. Dentro de una población proyectada de 5 millones de habitantes, con unas necesidades que se ven en impacto de 4 millones de personas y una población a intervenir directamente por estas organizaciones de 1.800.000 personas. Y cómo se ve precisamente ese soporte financiero que se tiene que dar a este proceso migratorio. Yo quisiera cerrar esta introducción dejando dos preguntas. ¿Tenemos o llegó el momento de integrarnos y comprendernos? Y además es el momento también para parar esa negación de los derechos en la población. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cómo vamos a dibujar esas respuestas ante los retos que nos impone un derecho humanitario como es acoger a una población vulnerable que está en una situación carente de toda su protección como seres humanos? Entonces, con esto, pues, quiero abrir este espacio para escuchar a nuestros compañeros del panel para poder llegar a unas conclusiones en torno de la salud pública. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Robles, por esta importante y detallada introducción que abre paso a este interesante panel y a nuestras reflexiones. La siguiente pregunta orientadora la vamos a dirigir a todos nuestros panelistas. Invitamos entonces a que reflexionemos sobre esto. ¿Cuáles consideran son los principales desafíos en salud pública para la atención del migrante en Colombia?
No sé quién de nuestros panelistas quiere comenzar. Ah, no hay un orden. No, podemos empezar como ustedes. Ok, entonces si me permite, Julio Sáenz, voy a compartir la pantalla, por favor. Si me permiten compartirla un momentico. Adelante, doctor. Gracias. Me gustaría saber si están viendo la presentación. Sí, doctor, Sí, sí lo doctor. estamos viendo. Sí, doctor. Bueno, en esa primera pregunta, digamos que, y con la magnífica presentación que ha hecho William, a quien saludo y felicito y agradezco la invitación al programa de posgrado de salud pública, pero especialmente Haider Ruiz, quien me ha invitado para que haga parte de este importante panel. Y con esa mirada que ha hecho de manera contextualizada William, pues queda fácil, seguramente, retrotraer lo que para ustedes ha sido seguramente su preocupación y su preparación durante estos 4 semestres o 3 anteriores más este que ya están terminando. Y es entender que la migración per se es un determinante más, puede ser visto de esa manera, o bien ahonda, profundiza, modula los determinantes que tradicionalmente nosotros conocemos. Entonces, este diagrama, que no es mío, es adaptado de la organización de FAO. Ustedes ven allí, digamos, voy a mencionar estos 4 que están resaltados y que William ha mencionado de alguna manera muy a nivel global. Y es que, digamos, desde el punto de vista social, el migrante se enfrenta a políticas discriminatorias en general, y en particular en lo que nos concierne, pues el acceso a los servicios de salud y a otros de protección social también están atravesados por esas políticas, miradas, actitudes discriminatorias. Desde el punto de vista comunitario, pues es un extraño, ya también con la mención que ha hecho William del extranjero, según Platón, pues digamos, sujeto de exclusión social en muchas ocasiones, xenofobia, discriminación, estigmatización, y por lo tanto le está vedado o muy difícil, tiene muy difícil acceso a vivienda, a servicios básicos, a acceso a trabajo y a otro tipo de labores. En lo relacional también lo mencionaba William, pues la separación, la ruptura que ha tenido desde su arraigo, pues le lleva a la separación de familia, de compañeras, de compañeros, de colegas, de amigos. Y desde el punto de vista individual, pues tiene que ver mucho el sitio que llega, la comunidad de acogida, el nivel educativo, la situación, el estatus migratorio con el cual transita o llega, el nivel socioeconómico que le precede, para empezar a mirar que no todos los migrantes son tratados de la misma manera, y por eso la cortina es importante aquí en la aporofobia, el sistema de cultura al cual se tiene que insertar, y de alguna manera le genera en las etapas iniciales por lo menos una sensación de aislamiento. Pero es importante comprender aquí rápidamente por qué migran. ¿Por qué se migra? Y hay muchas razones, pero en lo particular del fenómeno venezolano, pues aquí puedo dejar esos enlaces de todas las, digamos, lo que hay de reseñas de las dificultades que atraviesa el Estado venezolano, la sociedad venezolana, y cómo lo más reciente, esta noticia que pareciera, digamos, de una cosa de no te lo puedo creer, de que se aumenta el salario mínimo en casi 300 veces. 300%, a $2, $2.5 al mes. Es decir, comparativamente con Colombia, un venezolano se gana 100 veces menos que un nacional colombiano. Y con eso, pues no alcanza a comprar, como dice ahí, ninguna cubeta de huevos. Entonces, eso implica, pues, una serie
desafíos en lo que tiene que ver con la atención al inmigrante en Colombia, que ya también lo ha insinuado William, el aumento de los eventos de interés en salud pública, las enfermedades transmitidas por vectores que empiezan a tener que ser atendidos de este lado de la frontera cuando hay dificultades por las mismas, la precariedad del sistema de salud, la ausencia de medicamentos, de insumos para el saneamiento básico, medicamentos, etcétera, pruebas. Las violencias de género que, digamos, se agravan con estas situaciones críticas de los migrantes, las enfermedades transmisibles, porque el migrante no es un vector per se, no es sinónimo de enfermedad transmisible, más sin embargo viaja con sus determinantes y viaja con sus patologías, con sus condiciones iniciales. Entonces eso hace proclive a que las enfermedades infecciosas que las vivimos, como el sarampión, inclusive la difteria, de las infecciones de transmisión sexual, la tuberculosis, entre otras, pues estén presentes de manera aumentada en este lado de la frontera. Y el deterioro de las condiciones alimentarias y nutricionales en niños y niñas, adolescentes, que tienen que procurarse el sustento de una manera, digamos, muy precaria. Y eso lleva a una demanda inusitada de servicios de salud para enfermedades catastróficas y de alto costo y accidentes, por cuanto que allí se moviliza la gente a buscar soluciones que no tiene en su país natal y por lo tanto espera encontrarlas en el sistema de salud del país al cual migra, en este caso Colombia. Y esto lleva también entonces a que se generen brechas de equidad en la gestión integral del riesgo en salud, por cuanto que al no tener, digamos, la posibilidad de recibir atención integral en salud, por cuanto que no, la mayoría de ellos no podían ser afiliados al sistema de salud, pues reciben la atención de urgencia, la atención a demanda, digamos, muy contingente. Y eso lleva consigo, pues, amenazas para la sostenibilidad del sistema, como más adelante podemos seguramente volver. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sáenz, por su completa exposición. Invitamos a algunos de los otros panelistas a responder esta pregunta. No sé quién quiere intervenir. Mi doctor Edwin, con Claudia Cuellar. Doctora Claudia Cuellar, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que primero también agradecer al doctor William Robles, un saludo muy especial, al doctor Edwin, a Jaime también por esta invitación y doctor Julio Sáenz, también a los demás panelistas. Bueno, yo creo que sí, la intervención del doctor Robles hace una introducción en contexto muy claro de lo que significa, digamos, ser migrante, ¿cierto? Y las consecuencias y los pros y los contras que eso puede traer, al igual que la exposición que hace el doctor Sáenz. Pero hay unos desafíos, digamos, frente a la salud pública y es porque nosotros vemos que la población que de alguna manera, como ha sucedido con la población venezolana, que ha sido por un desplazamiento que realmente ha sido un desplazamiento forzoso y que tiene una historia, digamos, tanto de su atención en salud como de muchos factores que llevan varios años y que se vienen presentando desde antes de empezar ese flujo, digamos, migratorio desde el 2015 hacia atrás en el país, por lo menos Venezuela. Vemos que se traen un aumento en cargas de enfermedad, en dificultades de acceso a los servicios, en situaciones también de financiamiento de su salud, y eso pues trae unos desafíos no solo a nivel poblacional, sino en sistemas de salud, y que obviamente nosotros, digamos, como país receptor de esa migración, pues ve que esos desafíos se concentran en esas limitaciones en algunas de las atenciones, principalmente de esa carga de la enfermedad, en a veces subvalorar muchas de las necesidades en algunos aspectos, por ejemplo, en aspectos como la salud mental, en algunos otros eventos en los cuales voy a presentarles más adelante algunos indicadores.
y esa carga que también lleva por las consecuencias de no tener un acceso fácil a salud, donde se pierden, por ejemplo, las coberturas de vacunación, donde reaparecen, emergen y reemergen una serie de enfermedades, y eso pues a nivel poblacional es un desafío grande porque ellos vienen con una carga importante y que de todas maneras el país ha tratado de solventar, pero no es suficiente. Y en sistemas de salud vemos un desafío, como ya lo hemos visto y hemos venido trabajando desde que se ha presentado el fenómeno migratorio, en esas barreras de acceso a esos servicios, en el financiamiento que no es suficiente, también esa oferta de... Más grande que digamos, el núcleo de la migración que nos enfoca hacia los 1.700.000, 1.800.000 en Colombia. Desde el punto de vista de la perspectiva de la equidad y la justicia, pues claramente, y ahí lo mencionó también la doctora Claudia, con estas fases o etapas que ha vivido la migración venezolana, pues la última es la que apunta más a la primer bullet que se coloca aquí, en donde aplica más la aporofobia. Los primeros que llegaron fueron, digamos, personas con capacidad de pago, con una cualificación alta y generalmente con una muy buena ubicación, que se insertaron en la economía colombiana, en las empresas, en las petroleras, en la petroquímica, en otra serie de sectores. Pero después ya está, digamos, el grupo que llega posterior, de 2015 en adelante, con la crisis de octubre del 2015, pues allí viene digamos, un contingente de personas que vienen por sus propios medios, inclusive a el fenómeno de los caminantes que ustedes los han visto por ahí. Y esto lleva, digamos, lleva consigo unas aristas como el ejercicio limitado de los derechos humanos, entre ellos el de la salud. Limitado por todo lo que se ha mencionado en esta presentación, que no voy a abundar, porque creo que ha sido suficientemente expuesto. El agravamiento de las condiciones sociales y económicas en las comunidades de acogida. Y esto es importante entenderlo porque digamos, las capacidades de los gobiernos locales, de municipios como Puerto Carreño, como Villa del Rosario, como Maicao, como Fonseca, o como municipios que han sido, digamos, vistos de la noche a la mañana su crecimiento de hasta 2 dígitos, 12, 15, hasta más del 20% de su población base, pues por supuesto no están en condiciones de responder estas administraciones para poder, digamos, suministrar, disponer los bienes y servicios básicos para la población que llega, y también hace que se precarice la población de acogida, porque pues crece, digamos, el número de las familias a donde se acogen, hay mayor hacinamiento, se tiene que repartir la comida entre más personas, etc. Eso lleva... 30 segundos para concluir. Vámonos. Eso lleva consigo pues, el ejercicio de oficios y actividades marginales, que no son atractivas para locales, algunos de ellos, muchas de ellas ilegales, y lleva a conflictos por derechos de locales versus inmigrantes. Entonces, yo creo que con esto puedo dar por terminada esta parte de mi presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Damos la palabra al doctor Andrés Cubillos. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, yo pienso que lo primero que hay que decir de la pregunta es que yo la convertiría más que en un riesgo, en una oportunidad. Pensar en que la llegada de la población migrante procedente de Venezuela hacia Colombia puede generar un riesgo para el sistema de salud, pues también dejaría de lado las oportunidades que tenemos para el mejoramiento del propio sistema de salud. En ese sentido, evidentemente, el Estado colombiano ha hecho un gran esfuerzo por dar respuesta a la población migrante. Hay que decir que entre el año 2015 y 2017 la población que provenía de Venezuela no era únicamente venezolana, era también colombiana. Y por ello hubo que dar una respuesta hacia esa población retornada expulsada de Venezuela por el gobierno actual,
y que en donde el gobierno también tuvo que establecer una serie de respuestas importantes a ese retorno de la población, orientado principalmente a una atención de una población que tenía unas condiciones de precariedad importantes y que luego en el año 2017, con el aumento de la migración proveniente de Venezuela hasta lo que tenemos hoy en día, evidentemente se ha convertido en un reto. Yo creo que adicional a esto hay que pensar además en lo que la Organización Panamericana de la Salud ha definido como uno de los estándares importantes en el año 2018 y 2019 en diferentes cumbres para la atención en salud a la población migrante venezolana, y no solamente venezolana, sino en el marco de la región de América Latina. Y es que la cobertura y el aseguramiento del acceso a los servicios de salud tienen que ir mejorando día a día. No podemos solamente pensar en la atención en salud sin aumentar la cobertura de la atención en salud. Varios indicadores se han presentado acá y lo importante es que esa cobertura llegue efectivamente a la población que es distinto, evidentemente, en la zona de frontera frente a ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, donde también tienen sus digamos, propias atenciones y necesidades en lo que tiene que ver con la atención en salud. La relación entre las alianzas y redes de marco multipaís es súper importante. No podemos pensar que Colombia vaya a dar una respuesta sola. Realmente no ha sido así. Colombia ha tenido, y ahí en el chat hay gente que ha venido, digamos, señalando el apoyo de las ONG, de la Corporación Internacional, y en ese sentido es necesario también pensar en el apoyo que se ha venido desarrollando dentro del marco de esta atención. Además de esto, y me voy a tomar o tal vez un minuto más, disculpas, y es la relación en torno a ese fortalecimiento de la vigilancia sanitaria, las estrategias de salud pública, como ya se han venido marcando, y además de esto, evitar, vuelvo y digo, la discriminación de la atención en salud. Si no logramos efectivamente acoger cada uno de estos puntos que ha desarrollado la Organización Panamericana de la Salud y que adicionalmente se han venido acogiendo por muchos de los países de la región, efectivamente puede ser un riesgo. Y ahí sí creo que estaríamos en serios aprietos. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor, por sus importantes aportes en esta reflexión. La siguiente pregunta está dirigida a la doctora Lía Cifuentes y al doctor Julio Sáenz. ¿Qué implicaciones tiene la implementación de este tipo de políticas públicas en los sistemas de salud a nivel internacional? Doctora Lida, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo es importante mencionar que la OIM aplaude este avance que ha tenido Colombia en materia de protección a nacionales venezolanos y reconoce el importante esfuerzo que ha realizado el país en avanzar en materia de derechos a la población en condición de migración, siguiendo por supuesto las recomendaciones internacionales que regulan la materia, como el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular. El Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos bajo el régimen de protección temporal brinda un avance, representa un avance en materia institucional, social y económica que por supuesto para el sector salud nos representa el poder acceder a servicios esenciales, entre ellos al sistema de salud y por supuesto al Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo, reconocemos que la puesta en marcha del estatuto se convierte en uno de los mayores retos en esta materia y requerirá, por supuesto, la articulación, el fortalecimiento de esos esfuerzos de coordinación, de recursos, de logística, de trabajo para su implementación. Importante mencionar que para el sistema de salud la implementación del estatuto le requiere fortalecer todos los esfuerzos necesarios para la coordinación entre actores y además que el tema de afiliación en salud, que sin duda es uno de los pasos importantes y que aquí cobra relevancia, pues hace un llamado a que desde el sistema de salud se sumen esos esfuerzos para responder a esas barreras de aseguramiento en salud que han sido identificadas en los territorios y que pueden estar relacionadas con la capacidad de respuesta que hay en las entidades territoriales en los diferentes territorios en nuestro país.
esas otras barreras de tipo administrativo, de tipo operativo, por supuesto también de parte de nacionales venezolanos, el desconocimiento al sistema, los miedos y demás que ya mencionó el doctor Sáenz. Por lo que aquí pues surge la necesidad de fortalecer los esfuerzos en materia de este tema. Importante también mencionar que para el sistema de salud la implementación o la puesta en marcha del estatuto representa la optimización de los recursos, ya que se espera que al momento en que el nacional venezolano reciba el permiso de protección temporal, paralelamente pueda afiliarse al sistema de salud. Esto es lo que esperamos todos que suceda, y esto pues representará una mayor eficiencia de los recursos de salud, una reducción de los gastos en salud. Sin embargo, pues reconocemos que el aseguramiento del acceso es solo un paso al acceso a la salud, y se requiere, por supuesto, fortalecer esos esfuerzos de gestión de salud pública y de atención primaria en salud necesarios. A nivel internacional, pues esperaríamos que este tipo de políticas cobren una integración, alrededor de una coordinación de una posible agenda de trabajo regional para el tema de protección de migrantes nacionales venezolanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lía, por su respuesta. Damos la palabra al doctor Julio. Doctor, recordemos que para esta respuesta tenemos 3 minutos. Voy a compartir la pantalla, por favor, de nuevo. Gracias. Creo que las implicaciones para la implementación de un estatuto como el que ha adoptado Colombia en buena hora, para mí lleva consigo, primero, avanzar en la humanización de las migraciones en el marco de los derechos humanos. Digamos que aquí esto es nuclear. La movilidad humana es un derecho humano y por lo tanto aquí se está honrando esos acuerdos internacionales y esos compromisos que son, por el simple, como decía William, por la condición de ser humano. Para los países de acogida, en este caso Colombia, significa un bono demográfico que llega en muy buen momento, en unas tendencias que son de envejecimiento de la población. Por lo tanto, si se aprovecha este bono demográfico, me parece que va a ser muy positivo para el desarrollo del país. Y esto lleva consigo pues la formalización e incorporación de los migrantes a las políticas estatales, que como se ha demostrado con evidencias, pues tiene impacto positivo en el PIB de los países que lo hacen ordenadamente. Esto mejora la gobernanza de la movilidad humana y del sistema de salud, y Colombia se convierte en este caso en un país estanco que al quedarse aquí un número importante de venezolanos, pues implica que bajo esa gobernanza se controle una serie de eventos que de otra manera pueden ser difíciles de manejar. La gestión conjunta de países para el manejo de la movilidad humana y la protección de los derechos humanos de los migrantes es un reto importante a seguir avanzando con base en lo que ha dicho también la doctora Lía. La gestión de la información y de iniciativas para atención sanitaria de migrantes entre países, las redes binacionales que deben garantizarse para garantizar también, perdón la redundancia, la continuidad en el manejo de los casos. Los esfuerzos fiscales de los estados, digamos que los costos de afiliación con el Estatuto de Protección Temporal significa a pesos de hoy 1.7 billones de pesos, un PC promedio, asumiendo un escenario de todos en el régimen subsidiado, lo cual pues no es sino una aproximación, y eso significaría a pesos constantes del año 2021 unos 18 billones de pesos a 10 años en Colombia. Esto implica también, y la doctora Lía lo ha mencionado, el desarrollo de nuevas formas de cooperación y de financiación internacional para prioridades definidas bajo el liderazgo de la Autoridad Sanitaria Nacional. Esto, digamos que son fenómenos que no son emergentes, que no tienen una duración predecible en el tiempo y por lo tanto requieren de un enfoque distinto de los métodos de cooperación. Y ella lleva también la oportunidad, como decía Andrés, para fortalecer los sistemas de salud, pero también de investigación sobre el impacto en la salud a nivel local, regional
y global en lo que tiene que ver con los fenómenos migratorios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y invitamos entonces a responder la siguiente pregunta a nuestros panelistas, el doctor Andrés Cubillos y la doctora Lida Cifuentes. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo lograr la sostenibilidad de las intervenciones diseñadas para la atención a la población migrante? Invitamos entonces al doctor Andrés Cubillos. Vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que para lograr la sostenibilidad de las intervenciones es necesario, efectivamente, como ya se ha señalado anteriormente, lograr una articulación no solamente entre el Ministerio de Salud y la cooperación internacional. El GIFEM ha sido uno de los grupos de apoyo más importantes para la atención a esta población. Son más de 37 agencias que forman parte de esta respuesta, sino adicionalmente también acudir a organismos como, por ejemplo, el ORAS. El ORAS es uno de los organismos andinos de respuesta a la atención en salud y también está orientado a esta estrategia de atención hacia la población migrante. Digamos que el convenio que se hizo en la cumbre de Quito para todo el tema de vacunación fue absolutamente importante y dio las herramientas necesarias para lograr una atención articulada, oportuna, eficiente y continua en digamos, en estos desafíos a los que se enfrenta no solamente Colombia como país, sino la región en general. Evidentemente, el fortalecimiento de estos digamos, organismos multilaterales y organismos supranacionales, más bien, pues se ha hecho falta realmente. No se ha logrado de manera adecuada. Y por ello, bueno, siempre insistiré en que no es posible que Colombia solamente esté en el marco de esta respuesta. Ha habido varios digamos, acuerdos internacionales en donde inclusive Perú, Ecuador también han estado en ese proceso de articulación a esta respuesta, pero es necesario fortalecerlo. Y es necesario no solamente fortalecerlo en la atención adecuada hacia esta población, sino efectivamente logrando políticas que permitan una continuidad en esta respuesta. Las políticas evidentemente tienen que ser basadas, valga la redundancia, en la evidencia y el empoderamiento del sector público y la transformación de la evidencia en acción. Esos son aspectos fundamentales que no solamente son líneas que se han demostrado dentro de muchos estudios, sino que adicionalmente son parte de las estrategias que establece la Comisión Lancet para la atención hacia la población migrante. En este contexto, tenemos que entender adicionalmente que el impacto logrado por la política pública en la atención a la población migrante, en muchos casos, ha tenido que también dar respuesta, sobre todo en Colombia, a un grupo de población que empezó a llegar con unos números de no más de 200 o 400.000 personas. Es el país en el mundo que mayor ha recibido población que se ha quedado en el país con relación al volumen de nuestra propia población en un espacio de tiempo muy, muy corto. Por eso es que es un gran reto y la sostenibilidad no solamente tiene que verse en torno a esa respuesta a la atención a la población, sino también en nuestras propias capacidades. Y creo que efectivamente estos son parte de los retos a los que nos enfrentamos y lograr efectivamente esta articulación con la academia, con los diferentes sectores, va a ser fundamental para dar esta respuesta. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Andrés Cubillos, por su respuesta. Doctora Lida Cifuentes tiene la palabra. Muchas gracias. También gracias al doctor Andrés por estos planteamientos que van en una misma línea. Bueno, el tema de la sostenibilidad es relevante en las acciones y aquí pues quiero mencionar inicialmente que las acciones que adelanta la OIM como organismo de cooperación internacional están enmarcadas en la respuesta humanitaria y que se enmarcan dentro de un principio de acción sin daño. Principalmente desarrollamos acciones velando porque
se preserve la dignidad física y humana de las personas y las comunidades beneficiarias de nuestras acciones, y procurando que estas actividades y el desarrollo de estas intervenciones sean, por supuesto, culturalmente y socialmente adecuadas, evitando toda consecuencia negativa o malintencionada. Sin embargo, y en este sentido, el desarrollo de acciones de coordinación en todos los sectores, a nivel sectorial, intersectorial, comunitario, en lo nacional y en lo territorial, es clave y es importante, y lo mencionó el doctor Andrés, en busca de ese desarrollo de capacidades locales para garantizar las acciones sostenibles de las acciones implementadas. Y gracias por mencionar al GIFIN. Este ha sido un esfuerzo de articulación y de coordinación de las acciones en Colombia y a nivel internacional. El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos es un espacio de coordinación de acciones y de gestión de las acciones y las intervenciones de la migración en el país. Desafortunadamente, algunas de las intervenciones que se desarrollan tienen o se enmarcan en esa respuesta de emergencia, que requiere, para lograr su sostenibilidad, efectivamente un esfuerzo conjunto de esas agencias de cooperación y un trabajo de gobernanza que no solo es a nivel nacional, sino que también debe ser a nivel regional, también como lo menciona el doctor Andrés. Entonces, en ese sentido, este es un desafío también que nos enmarca en el trabajo que desarrollamos también desde la OIM, y bueno, también hacemos el llamado a la academia a vincularse, por supuesto, en este ejercicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lía Cifuentes. Muchas gracias a nuestros panelistas por responder nuestras preguntas orientadoras. Quiero comentarles que en el chat nuestros asistentes han estado muy activos, y por eso les voy a dar la palabra a mis compañeras para que seleccionen algunas de las preguntas de este chat que están dirigidas a nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. En el chat tenemos una pregunta y nos gustaría dirigirla a la doctora Claudia. ¿Hay alguna reflexión relacionada con el proyecto de la reforma a la salud y cómo se contempla en ella la atención a la población migrante y refugiada? Bueno, en este momento de reforma, de proyecto de la reforma, pues como ustedes saben, estamos todavía hasta ahora, digamos, radicando este proyecto. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta lo que significa la capacidad del sistema de salud, y por supuesto tenemos que mirar en ello esa atención que tenemos nosotros de la población, pero que estamos pues llevando a cabo con algunos otros mecanismos también normativos, pero por supuesto está en lo que implica la capacidad de la atención, mejorar la atención primaria en salud, lograr la atención integral, ¿cierto? Y que nosotros podamos tener la universalidad y el aseguramiento más allá del que tenemos en este momento, alrededor del 93-94%. La idea es que nosotros podamos lograr que las personas reciban esa atención por medio del aseguramiento, llámese del nivel subsidiado, y obviamente que la población migrante y refugiada tiene un aspecto importante en la reforma, pero que tenemos que esperar cómo se da este proceso en este momento, porque precisamente sometido ahorita al proyecto podría tener cambios que habría que revisar seguramente en lo que se está viendo ahorita en los articulados y en lo que se espera del proyecto. Pero pues esto de alguna manera contemplaría mirar cómo podemos nosotros manejar esa reforma que mejore esa atención en la población y que puedan acceder de manera equitativa. Entonces todavía, como te digo, es algo que tiene que analizarse un poco más, revisarse. Hasta ahora está
como te digo, la erradicación, y hay que ver cómo podemos nosotros solventar con los otros avances que tenemos frente a esta atención, que se mejore en ese sentido, pues no de manera inmediata, pero sí en un corto o más bien un mediano plazo, poder lograr lo que nosotros buscamos con la población migrante. Muchas gracias, doctora Claudia. La siguiente pregunta va para el doctor Andrés Cubillo. Doctor Cubillo, ¿cree usted que el sexo en sí mismo es un determinante social de la salud en el contexto de las migraciones? Mil gracias. Pues yo creo que el género en sí mismo es un determinante social de la salud. Como señalé, varios estudios muestran que la población migrante de mujeres tiene mayores riesgos. Alguno de los panelistas adicionalmente también lo señaló. Y creo que efectivamente el riesgo obedece a varios asuntos. Ya lo han señalado acá. La violencia basada en género es clara. En el marco de la pandemia, la afectación hacia las mujeres ha aumentado, a mujeres migrantes ha aumentado, lo cual convierte efectivamente el ser mujer migrante en uno de los factores importantes para afectar las condiciones de salud de estas poblaciones. Lo otro es que la salud mental en las poblaciones migrantes, mujeres, ha aumentado de manera, digamos, las enfermedades, perdón, mentales han aumentado de manera importante, ansiedad, angustia, depresión, condiciones realmente que las han llevado, inclusive en muchos casos, a una afectación un efecto bastante inadecuado, y es llegar inclusive a la depresión profunda y al suicidio. Esto ha generado que se prendan las alarmas con relación a la atención en las mujeres, y no solamente el observatorio de violencias basadas en género, del cual pertenece el Ministerio de Salud, y también ONU Mujeres, han establecido alguna serie de indicadores para la atención específica a estas mujeres en el caso de las mujeres migrantes. Las mujeres haitianas y las mujeres cubanas, una de nuestras estudiantes de la maestría en estudios críticos de las migraciones la está analizando, y precisamente demuestra, o lo que quiere demostrar es efectivamente que en la sindemia, porque hay que hablarlo así, la sindemia de la COVID-19, la salud mental en las mujeres se ha visto bastante afectada. Afectada principalmente por las condiciones de vulnerabilidad, no solamente que encuentran en la llegada, en ese proceso migratorio, en la llegada al territorio colombiano y a otros territorios de nuestra propia región, sino adicionalmente a las condiciones adversas de rechazo que empiezan a marcarse. El 33.3% de la población femenina que ha llegado al contexto latinoamericano se encuentra en condiciones de neoesclavitud relacionada con oficios domésticos. Si miramos los datos, en Norteamérica es el 3.3%. No quiere decir que allá estén mejor. No, hemos hecho estudios en Central Florida, hemos hecho estudios adicionalmente en California con la Universidad de Davis, y ahora estamos haciendo con la Universidad de Johns Hopkins estudios que precisamente nos demuestran que la atención en salud mental es uno de los factores importantes en las mujeres. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el tema tiene que ver con el idioma, las barreras que tienen las mujeres para poder acceder a los servicios de salud. Y en toda la región de América, en toda, llegando desde Canadá hasta la Patagonia, la salud mental es un estigma. Y es un estigma muy cultural, en donde las mujeres muchas veces, en cierta medida los hombres evidentemente también, pero muchas veces las mujeres prefieren ocultar sus necesidades en salud mental para que no les tilden de, ya ustedes saben a qué me refiero. Entonces, sí, el género ha tenido unas afectaciones importantes que ha llegado inclusive a afectar la posibilidad de acceder a ciudadanías y acceder a regularidades de la estancia, porque muchas de las mujeres han sido también víctimas de violencia de los propios sistemas en el cruce de las fronteras. Entonces, es evidente que sí. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Cubillo. La siguiente pregunta va dirigida al doctor William. En el público nos preguntan
¿Puede ampliar, por favor, la idea sobre la frase diferencias culturales son en realidad biológicas, no genéticas? Ok, que no se les puede asignar a una persona sino a su condición de vida, a lo que ha transcurrido frente a su evolución, a su contexto. Entonces no quiere decir que la cultura se lleve genéticamente marcada. Y por eso, pues no, por el hecho que yo quiera asignar a alguien con algún eh, apellido, con alguna forma, puedo realmente manejar a toda una comunidad, a sus herederos, no, a sus hijos, no los puedo seguir marcando de la misma manera, ¿no? O sea, pues es más un resultado de la ecología y la biología, ¿no? O sea, de cómo nos relacionamos, cómo nos desarrollamos y no necesariamente de algo que llevamos marcado en los genes. Muchísimas gracias, doctor William. Y la última pregunta va dirigida a la doctora Lida. Esta pregunta nos hace la siguiente. ¿De qué forma se está manejando la desnutrición infantil desde el marco de políticas públicas, teniendo en cuenta que se tiene una alta tasa de prevalencia de desnutrición en regiones como La Guajira con los propios connacionales? Gracias. Bueno, yo creo que esta pregunta es más oportuna para los colegas del Ministerio de Salud, pero bueno, yo me permito de pronto mencionar que, claro, como lo han descrito ya anteriormente, la desnutrición infantil y la afectación en la salud de las mujeres gestantes, el déficit en el acceso de salud a servicios de salud de manera oportuna durante la gestación y demás, y entre otros factores de tipo social y económico que ocurren desde la migración, desde la salida en las diferentes fases del proceso migratorio, durante y hasta el trayecto de destino, pues van afectando la salud nutricional de la población. Ya también habían mencionado que efectivamente se ven más afectados y en esto es importante que las políticas públicas hagan énfasis en eso y es los grupos poblacionales que se ven afectados de manera diferencial, como los menores de 5 años, los recién nacidos y las mujeres en edad reproductiva y mujeres gestantes. Yo creería que podríamos complementar la respuesta con la doctora Claudia Cuellar, si le puedo ceder la palabra. Gracias, doctora Lida. Sí, bueno, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, la desnutrición infantil sí es una de las políticas, una de las prioridades en salud pública. Digamos que la desnutrición, como tú en la pregunta, por ejemplo, en las regiones como Guajira, sí nos vemos enfrentados no solo a la situación, como ya decía la doctora Lida, por el solo hecho de ser una población migrante vulnerable, con unas condiciones, digamos, precarias en el sentido de cómo se realiza ese desplazamiento, sino que también nos vemos enfrentados a algunos variables de tipo cultural que en La Guajira son bastante fuertes y que de alguna manera también hemos visto dificultades como para que puedan ellos acceder a una atención, pues dada su forma de pensar, su forma de actuar y la forma en que ellos se manejan en las diferentes comunidades. Pero tenemos instancias como la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la cual están prácticamente los ministerios, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tenemos al Departamento de Prosperidad Social, a muchos aliados que trabajan en pro del manejo de los niños menores de 5 años, y tenemos la Comisión Intersectorial de Salud Pública, en la cual hemos hecho un llamado a cada uno de los diferentes ministerios que de alguna forma creen que el problema solo es de salud, pero que
esto tiene varios factores y que, digamos, no, es la vivienda, es el acceso al agua, al ambiente, a la parte de los recursos, tenemos todo lo que tiene que tener con la protección, que tienen que tener los niños, las madres de los niños, el manejo que tenemos que tener con las comunidades indígenas, o sea, tenemos, digamos que son una serie de actores, sectores y no solo la cooperación, sino todo el trabajo que se hace como política pública. Entonces, ahí digamos que tenemos varios frentes de trabajo y de manejo, de seguimiento también de programas y que hacemos de atenciones directamente en cada uno de los territorios y de mediciones y de estandarización para llevar a cabo pues un monitoreo de toda la problemática de los niños, del control, del desarrollo y de todo lo que tiene que ver también con los niños, principalmente hijos de madres que vienen en condición de migración. Entonces, en eso pues venimos trabajando fuertemente. Obviamente que la situación en el marco actual también de alguna manera ha parado algunos de los avances, pero seguimos y obviamente no hemos dejado de trabajar. Nosotros también a nivel del ministerio tenemos un área específica que trata de la salud nutricional y en la cual pues se viene trabajando y liderando todo este proceso para el manejo que tienen los niños y para mirar las tasas de prevalencia que, como bien lo expresan, han ido en aumento y principalmente los niños de migrantes venezolanos. Muchas gracias, doctora Claudia. Y ya para finalizar, al parecer tenemos una pregunta en el chat que se inició, se dio una respuesta directamente en el chat, pero fue un poco inconclusa. Por lo tanto, por parte de un compañero de la maestría, participante acá en el panel, queremos responderla. Entonces, por favor, Camilo, esta pregunta nos ayudas a responderla. Quisiera saber si se conoce el número de personas migrantes con diagnóstico de COVID, mortalidad y morbilidad, y si se están vacunando. Bueno, hola Daniela. La información en el link que te compartió el doctor Andrés Cubillos, puedes encontrar los datos abiertos del Instituto de Salud Pública desde el Sistema de Vigilancia, del Instituto Nacional de Salud desde el Sistema Nacional de Vigilancia. Es de mencionar que en la ficha 346 de infección respiratoria aguda por virus nuevo se encuentra uno de los elementos para caracterizar a la población, que es si es población migrante o no. Y estos son subidos a la página de datos abiertos, entonces las puedes encontrar ya. Para la parte de la vacunación, es de mencionar que con el nuevo estatuto migratorio que busca regularizar la estadía de las personas provenientes de nuestro vecino país, estando en un estado regular, pueden pasar a ser aplicables para la vacunación desde que estén priorizados en las respectivas etapas según el Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo, se tiene un problema con la población irregular y es que esos no están incluidos en el plan. Sin embargo, el Ministerio de Salud está trabajando desde febrero en este año para lograr una manera de avanzar en esta temática. Muchas gracias, Camilo. Bueno, buenas noches. Finalmente, a manera de conclusión, creo que es importante resaltar que la migración se convierte en un determinante social, principalmente en cuanto a salud, porque genera unas vulnerabilidades importantes en cuanto a la situación laboral, a la situación de vivienda, que permiten pues enfermarse pues, de una manera más próxima. Me parece muy importante que resaltemos lo que el profesor William resaltaba en sus dos preguntas, que me parece que tendrían que ser más afirmaciones, porque sí creo que debe ser la hora de integrar y comprender y la hora de parar la negación de los derechos de la población. En cuanto a los desafíos, a lo largo de la presentación hemos evidenciado varios, de los cuales son importantes resaltar el aseguramiento para la población migrante, las enfermedades transmitidas por vectores, el deterioro de las condiciones alimentarias,
la demanda en los servicios de salud. Muy importante resaltar el género como una vulnerabilidad bastante amplia. Creo que lo hemos visto por los diferentes panelistas a lo largo de la presentación, que pues, la población migrante tiene un riesgo mucho mayor a enfermarse por todas las vulnerabilidades enunciadas anteriormente, y la salud mental, que juega un papel muy importante, además de el alto costo de los servicios prestados y los recursos limitados que se tienen para atender estas necesidades. Yo creo que es importante también resaltar que en los eventos de salud pública en el 2020, en el año 2020, tal como lo evidenció la doctora Claudia Cuellar, donde aparecen la sífilis gestacional, la morbilidad materna y la violencia de género e intrafamiliar, que vuelven a dar razón de cómo el género se encuentra muy involucrado y muy de la mano con estas vulnerabilidades de la población migrante. También me gustaría pues, que enunciar el alto costo que han tenido las atenciones hasta el momento por parte del gobierno nacional, pero asimismo también resaltar el gran apoyo que se tiene de las entidades internacionales para estas atenciones. Quiero resaltar también la intervención del doctor Andrés en cuanto a no tomarlo como un riesgo, sino como una oportunidad de mejora, y como él muy bien lo mencionaba, pues tenemos que mejorar el sistema de salud y también tener en cuenta que la migración total no es solo de personas venezolanas, sino que tenemos una población que está volviendo, que migró en años anteriores de Colombia a Venezuela y que está volviendo a Colombia nuevamente. Y en cuanto a la implementación del Estatuto de la Población Migrante, es importante resaltar la humanización de las migraciones, el bono demográfico que se puede ganar si se tienen unas atenciones adecuadas, además de la optimización de los recursos, teniendo en cuenta que la población migrante podrá afiliarse a nuestro sistema de salud y aportar para sí mismo, pues, como equilibrar estas atenciones que se prestan. Y fundamental, atender, yo creo que respaldar este estatuto con políticas públicas que sean consecuentes con lo que allí se plantea y se establece, pues para que no se quede simplemente en ese estatuto, sino que sea consecuente y las atenciones se puedan dar de manera adecuada. Y la articulación intersectorial, que es fundamental en este caso, además de que las intervenciones deben estar orientadas social y culturalmente. Creo que ese sería, en el marco de todo lo que hemos visto durante el panel, las conclusiones, pues como para ir dando cierre a nuestro panel. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Haider. Le solicitamos, por favor, al doctor William que nos brinde algunas palabras de cierre para finalizar la temática. Pues ante todo agradecer a Claudia, a Lida, a Julio, a Andrés, el tiempo, la experticia y los conocimientos que nos han compartido. Segundo, pues yo creo que el reconocimiento que la magnitud que tiene este problema a nivel mundial, que es un tema poco estudiado, que hay que estudiarlo mucho mejor, que es un tema que rompe muchos mitos, muchos dilemas, muchos prejuicios, y que hay que abordar tanto a la comunidad migrante como a la comunidad local. Finalmente, el patrón de inversión que no puede manejarse por unos fondos o por un país, sino por la cooperación internacional y la solidaridad que hay entre las naciones y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. La importancia del tema de promoción, que se ve resquebrajado ante la imposibilidad de la identificación, los sistemas de información, la integración de esta población y sobre todo la articulación en todos los contextos de la vida para darle pleno uso o plena legitimidad a los derechos de todas las personas. Entonces, yo creo que es un tema
que nos convoca a seguir pensándolo, a buscar más y más alternativas y pues es un tema en desarrollo. Estamos aprendiendo y creo que hay mucho, mucho que aportarle a él. Entonces, mil gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer. Bueno, muchísimas gracias, doctor William, y muchísimas gracias también en nombre de mis compañeros a todos los panelistas por haber atendido nuestra invitación y a todos los asistentes por haber sacado este espacio de tiempo para escucharnos. No siendo más, entonces, una feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche también para todos. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Feliz noche, que descansen. Gracias, muy amables. Feliz noche. Gracias, feliz noche para todos y todas. Muchas gracias.